Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando yo tenía 11 años de edad, en la materia de Historia y Geografía, el maestro nos enseñó sobre la Revolución Cubana, pero algunas situaciones de esa historia no encajaban. Entonces me puse a estudiar la historia cubana por mi cuenta. Mis fuentes informativas fueron un montón de libros de 2 bibliotecas, la hemeroteca y muchos berrinches, porque cuando yo creía que iba entendiendo, de repente habían párrafos en la literatura, en los libros de historia, que contradecían y tenía que regresarme nuevamente hasta que finalmente pude armar el rompecabezas, pues eliminando algunas situaciones que no encajaban. Pasada una semana, a la hora del recreo, comencé a hacerle algunas preguntas a mi maestro y sin dejar de comer su torta, solamente me miraba y me escuchaba y terminó diciéndome: ¿tú eres un niño comunista? Yo no entendí, entonces le pregunté qué es ser comunista y me respondió: el comunismo es tener ideas comunistas. Me quedé igual. Por esa razón, intentando saber ya sobre el tema del comunismo, regresé a la biblioteca en muchas ocasiones. Así leí a Engels, Principios del Comunismo, a Carlos Marx, a Lenin, a Mao, a Gramsci, entre muchos otros más. Independientemente de que me di cuenta de muchas cosas que no sabía y que además no tenía por qué saber, comprobé que yo no era un niño comunista, ni lo fui de joven, ni lo soy ahora. Un escritor comunista en 1915 dijo: el hombre que a los 25 años de edad no tiene ideas comunistas está en un error, pero si a los 30 años sigue con ideas comunistas, continúa en un error. Bueno, les quiero compartir la historia de la Revolución Cubana, mis hallazgos y obviamente mis conclusiones. Desde 1920 hasta 1958, los presidentes cubanos al servicio del gobierno de Estados Unidos convirtieron la isla de Cuba en un burdel y centro de vicio para políticos, empresarios estadounidenses y extranjeros. La industria de Cuba estuvo en manos de empresas extranjeras, de la mafia de Chicago y de la mafia italiana. Por ejemplo, Lucky Luciano, Mayer Lansky, Vito Genovese, Alberto Anastasia y otros se encargaron de construir hoteles, casinos y cabaret. Los gobiernos cubanos les dieron la concesión de la industria azucarera y con ella fabricaban vino que incluso traficaban a Estados Unidos y a Europa. Además que también traficaban con drogas y con mujeres. La mafia italiana y estadounidense pagaba sobornos a generales del ejército cubano, a políticos y a los presidentes en turno, mientras el pueblo carecía de cosas tan básicas como la alimentación, la salud y la justicia. Por muchos años el pueblo cubano vivió al antojo y al despojo, incluso de sus propios presidentes, obviamente de todas las autoridades cubanas. Hasta que el 8 de enero de 1959 Fidel Castro entra triunfante a Cuba con la consigna de recuperar Cuba para el pueblo cubano. El entonces presidente Fulgencio Batista huye a Estados Unidos con $100 millones. Los líderes de la mafia huyen a Estados Unidos y a Italia. Durante los 10 días siguientes son apresados los militares corruptos y los integrantes de las bandas de líderes mafiosos. Fidel ordena que sean fusilados por traición a la patria. Comienza a nacionalizar la industria cubana, corre a los empresarios norteamericanos, clausura todos los centros de vicio como los cabarets, los casinos donde se vendía droga y se vendía alcohol, etcétera, etcétera. Miremos este video. El pueblo apoya las leyes revolucionarias, la reforma tributaria, la ley de aduanas, la ley del seguro social y la reforma urbana. Hoy todos somos dueños de nuestras casas. Se puso en nuestro protesto una vez. Hoy han sido nacionalizadas las compañías de petróleo. 3 millones de nuestros hermanos carecían de luz eléctrica. Hoy ha sido nacionalizada la compañía de electricidad. En Cuba había pueblos enteros aislados. Hoy ha sido nacionalizada la compañía de teléfonos. Nuestro suelo era nuestro solamente como tumba. Hoy ha sido nacionalizado nuestro subsuelo. ¿Se invirtió para nosotros alguna vez? Hoy han sido nacionalizados los bancos. Ahora la tierra es del que la trabaja. Hoy han sido nacionalizados los ingenios azucareros. Las fábricas son ahora de los obreros. Hoy han sido nacionalizadas las industrias básicas, nacionales y extranjeras de nuestro país. Al pueblo ha ido lo que al pueblo pertenecía. Y esto va a ser el pueblo, si el hombre que trabaja, si el hombre honesto, si el hombre que quiere su patria,
si aquel ciudadano que quiere luchar por ella está dispuesto a morir por ella, si ese ciudadano que lo da todo. Ya entre 1959 y 1961, el entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, con la intención de recuperar su burdel y los beneficios económicos empresariales que le sacaban a Cuba, intenta eliminar a Fidel Castro para poner a un presidente sumiso a Estados Unidos. Entonces lo que hace es ordenar el traslado a Guatemala y a Nicaragua de 1.200 cubanos refugiados en Estados Unidos, que fueron los opositores al gobierno de Fidel Castro, para que recibieran entrenamiento militar, además de espionaje y terrorismo. Eisenhower bautizó ese grupo como Brigada 2506. Todo esto con la intención de invadir Cuba. 6 meses antes de la invasión, 300 cubanos entrenados por la CIA se van infiltrando a la isla con armamento y explosivos. Tienen la misión de desestabilizar socialmente a Cuba, infiltrándose en los grupos subversivos, en los grupos opositores a Fidel Castro. John F. Kennedy, ya como presidente, ordena pintar y poner banderas cubanas a 8 aviones B-26. Los envía a bombardear la isla durante el 15 y 16 de abril de 1961, intentando hacer creer a la comunidad internacional que el ejército de Fidel se ha rebelado. Pero para marzo de 1961, los 1.200 golpistas cubanos ya entrenados, casi 450 militares estadounidenses armados y equipados con 4 barcos, 9 aviones caza B-26, 9 tanques de guerra, 70 morteros de 120 milímetros, se concentran en Nicaragua y esperan la orden de salida con dirección a invadir la isla de Cuba. Ya para el 17 de abril de 1961, John F. Kennedy dio luz verde a la Brigada 2506 para que saliera a invadir Cuba, matar a Fidel y recuperar su burdel, sus negocios. Pero el 16 de abril, un día antes de la invasión, suena el teléfono en la oficina de Fidel. Fidel contesta. La voz de una mujer cubana que trabajaba en la CIA le dice: comandante, mañana 17, a las 0400, saldrán de Nicaragua un grupo de 1.650 pirañas locales y extranjeras. De un jirón intentan matar al tiburón blanco en Playa Larga. Reitero, salen el día 17 de Nicaragua a las 0400. La mujer cuelga. Fidel entiende el mensaje. Liderando a su ejército, se traslada a Playa Girón y Playa Larga para defender la isla. Las tropas golpistas llegaron a la isla entre las 6 o 7 de la mañana del 17 de enero. El ejército cubano ya los esperaba. En ese intento de invasión, que duró 3 días, el ejército de Fidel hundió el Blagar y el Barbaracota, 2 barcos artillados estadounidenses, el buque LSD de desembarco militar, el Houston, que era un barco de suministro. Decenas de paracaidistas fueron acribillados antes de tocar tierra. Los revolucionarios de Fidel también derribaron 3 aviones caza estadounidenses. En la batalla murieron 350 golpistas, pero Fidel ganó. Fidel tomó presos a 1.250 golpistas cubanos y gringos que quedaron con vida. Después de un sutil interrogatorio a los militares gringos, confiesan que en el consulado de Estados Unidos instalado en la isla hay un grupo de la CIA que tenía instalado un sistema de espionaje y escucha de llamadas telefónicas conectadas a oficinas para espiar al gobierno cubano. Fidel descubre a los infiltrados que 6 meses antes entraron a la isla y que estaban entrenando a grupos opositores al régimen. Mete presos casi a 7.000 cubanos, desmantelando a esos grupos. Somete a juicio a todos los detenidos, fusila a 2.000 por traición a la patria y libera a 5.000. Entonces Fidel expulsó de la isla al embajador y a todo su personal, fusiló a todos los golpistas cubanos de la Brigada 2506, intercambió con Estados Unidos 500 tractores agrícolas y $100 millones a cambio de 300 militares gringos que tenía presos. Estados Unidos, derrotado en su intento de matar a Fidel, de julio a septiembre de 1961 le prohíbe a todos sus países aliados en Europa y en América que tengan negociaciones diplomáticas o comerciales con Cuba, acusando a Fidel de comunista, dictador y terrorista. Con ello promueve una sanción económica y con eso agudiza las carencias en la isla. El pueblo cubano ya no tiene a dónde exportar ni de dónde importar. Empiezan a hacer falta cosas tan básicas como la alimentación y los medicamentos. Entonces Fidel se traslada a Rusia y firma negociaciones comerciales con Nikita Khrushchev. Sube la economía de Cuba y Fidel reabre y crea más escuelas y universidades. Reactiva y crea clínicas y hospitales, reactiva la industria cubana,
y la economía. En 1962, Rusia instala en Cuba una base militar. Cuando Estados Unidos se entera, entra en pánico y difunde la mentira de que Rusia tiene misiles nucleares en Cuba. Llora como cobarde en la ONU y ante todos los organismos internacionales, hasta que consigue que Rusia desmantele y saque su base militar de Cuba. Durante más de 50 años, Fidel se la pasó defendiendo la soberanía de Cuba y su propia vida. Durante ese mismo tiempo, Estados Unidos se la de odio, campañas de odio y difamación contra Fidel Castro. Bien, hagamos un resumen de todo esto. El jueves 8 de enero de 1959, Fidel entra triunfante a Cuba. Los más de 6 millones de cubanos lo aclaman como libertador y como su gobernante. Desde ese mismo año aparecen grupos opositores dentro de Cuba y fuera de Cuba. ¿De dónde salen los opositores? De cualquier coladera. ¿A qué se oponen? A lo que sea. Estados Unidos y los opositores crean campañas difamatorias contra Fidel. Lo acusan de ser un dictador cuando apenas tenía 14 meses en el gobierno de Cuba. Estados Unidos patrocina y proporciona entrenamiento a la oposición cubana, bombardea e intenta invadir la isla. Fidel derrota a los golpistas. Estados Unidos va al plan B, promover una sanción económica. El pueblo cubano necesita comida, medicamentos y activar su industria. Por eso solicita y recibe todo el apoyo de Rusia. Cuando un presidente defiende los recursos naturales de su país y no permite la violación de su soberanía, ayuda y protege a su pueblo, Estados Unidos de inmediato le produce una sanción económica. Les crea campañas llamándolos populistas, comunistas, izquierdosos, dictadores, terroristas, represores, corruptos, y les hace todo lo que ya sabemos. Lo que Estados Unidos quería es que Fidel fuera de rodillas a pedirles perdón y le regresara su burdel privado y el control empresarial de la isla de Cuba. Solo que Estados Unidos no contaba con la dignidad de los hombres nacidos de buena madre. Lo cierto es que Fidel se enfrentó a la ira estúpida de más o menos 10 presidentes del imperio, secretarios de Estado, de la CIA, estrategas políticos, miles de opositores y a todos los medios internacionales durante más de 50 años, y nadie pudo doblegar su valentía, su determinación y su amor por el pueblo cubano. Cuando un pueblo tiene la suerte de elegir a un presidente respetuoso de la Constitución, de su calidad de gobernante, de su imagen, de su responsabilidad, de su obligación y de su pueblo, será atacado por la oposición. Su pueblo debe defenderlo. Existe una manera efectiva de defenderlo. Usted opine, ¿cuál es? Piénsele. Gracias por escucharme.